Bienvenidos al cuarto episodio de Poder y Planeta, la magia y el significado de los canjes de deuda. Soy Avinash Persaud, asesor especial en cambio climático del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Los seres humanos parecen buscar soluciones milagrosas. Anhelamos soluciones únicas, remedios milagrosos para problemas complejos. Y en el mundo de la financiación para el desarrollo, una solución milagrosa emergente es el canje de deuda, deuda por naturaleza, deuda por clima, deuda por desarrollo. Suenan como poesía. Ahora son imprescindibles en las listas de soluciones de financiación climática y ambiental, como llaves mágicas para desbloquear tanto la prosperidad como la supervivencia del planeta. Pero, ¿acaso muchos comprenden realmente qué son, cuándo funcionan, cuándo no, sus oportunidades y sus limitaciones? La versión más atractiva del canje de deuda es la idea del Gran Pacto. Funciona así. Imaginemos que las naciones ricas, cuya riqueza se ha forjado a lo largo de siglos de explotación de recursos, acuerdan cancelar las deudas de las naciones más pobres. A cambio, estas naciones más pobres preservan sus bosques, sus arrecifes y sus riquezas naturales para toda la humanidad. Deuda por naturaleza, canjeada, es elegante, es poético, parece justo. Pero es un espejismo, como un oasis en un desierto árido. Sí, en principio es noble. En la práctica es casi imposible. Aquí les explico por qué. Menos del 10%, es decir, 1 de cada 10 de la deuda pública total en los países en desarrollo, excluyendo a China, se debe a los gobiernos de países ricos o a instituciones oficiales que podrían condonarla mediante algún tipo de gran acuerdo político. Solo el 10%, e irónicamente, ese 10% es el mejor tipo de deuda. Es a largo plazo, de bajo costo, y ofrece flexibilidad en sus condiciones. Es el tipo de deuda que uno desea tener en mayor cantidad. Si se cancela, se elimina la voluntad y la capacidad de los prestamistas oficiales para volver a prestar. El resto, el otro 90%, está en manos de acreedores privados, y ellos no suelen ceder sus ingresos en beneficio de nadie. Pero entonces, ¿acaso un país no podría simplemente declararse en quiebra con sus acreedores privados y decir que destinará esos ahorros a la naturaleza, el clima y el desarrollo, abandonar una deuda demasiado pesada? A veces, lo que deberían hacer es reestructurarla. Cuando trabajé en la reestructuración de la deuda de Barbados, la deuda se había disparado por encima del 180% del ingreso nacional al sumar los atrasos. Insostenible desde prácticamente cualquier punto de vista, pero los países rara vez entran en mora, no porque no puedan, sino porque temen las graves consecuencias: exclusión del mercado, pérdida de crédito futuro, programas del Fondo Monetario Internacional. Ese temor a un fondo lo dejaremos para otro momento. Pero por ahora, ten en cuenta esto: si dejas de pagar tus deudas a acreedores privados, más te vale no necesitar su dinero el mes que viene ni el año que viene, algo que suele ocurrir en los países en desarrollo. Así que un acuerdo de intercambio de deuda por naturaleza con acreedores privados no parece una opción viable a corto plazo. Así que no hay ningún gran acuerdo. Todavía no, quizá nunca. E incluso si se condonara la deuda, incluso toda, ¿se solucionaría el problema? No. Ya hemos pasado por esto antes, porque la deuda no es la enfermedad, sino el síntoma. El problema de fondo es estructural.
La financiación insuficiente de los bienes públicos globales, los ingresos insuficientes de los gobiernos nacionales, una base impositiva demasiado reducida, la excesiva dependencia de la energía importada y la escasa inversión en productividad eliminan la deuda hoy. Y a menos que esas estructuras cambien, volverá a aparecer en 10 años, en 20 años, como la marea. Por eso, en las perspectivas económicas de América Latina 2024 del BID, pedimos reformas radicales en la movilización de recursos internos, junto con nuestro trabajo para aumentar nuestro propio margen de crédito, margen para préstamos a bajo costo, para resiliencia. Si no arreglamos las tuberías, el agua seguirá entrando. Si no hay un gran acuerdo, ¿qué tal un acuerdo práctico? Surge así el moderno swap de deuda basado en el mercado, una versión menos ostentosa pero que realmente funciona. Ahora bien, a continuación voy a utilizar mucho las calificaciones crediticias, así que permítanme que intente explicarlas. Esta es la clasificación de la probabilidad de que un país incumpla con su deuda y sus promesas. Clasificaciones elaboradas por agencias independientes, aunque lamentablemente solo existen unas pocas. La clasificación va desde la calificación AAA, menor probabilidad de impago, hasta la C, muy alta probabilidad de impago. En un swap de deuda basado en el mercado, un garante con calificación AAA, como el Banco Interamericano de Desarrollo, interviene y garantiza un préstamo a un país cuya calificación crediticia podría ser B o incluso inferior. Esa garantía del garante de AAA reduce el costo de los préstamos del país, ya que los prestamistas no necesitan tantos intereses para protegerse contra el riesgo de impago. En lugar de pagar un 10 o un 12%, el país ahora puede endeudarse al 4% anual. Los fondos obtenidos con esta deuda más barata se utilizan para recomprar deuda antigua, más cara, y los ahorros, la diferencia en los pagos de intereses, se destinan a una nueva inversión: protección de arrecifes, resiliencia climática, autobuses eléctricos, turismo sostenible. Pongamos un ejemplo real. Si un banco multilateral de desarrollo como el BID garantiza un préstamo de 400 millones otorgado por, digamos, Barbados, que el ahorro en intereses es del orden de 20 millones al año, si el plazo del préstamo es de 10 o 15 años, eso equivale a una inversión inicial de más de 100 millones de dólares. Una inversión que nunca tendrá que devolver. Esos son nuevas escuelas y redes solares, manglares y microredes, hospitales y clínicas. Eso es resiliencia con mayúscula. Pero muchos economistas defienden que existen límites. Los niveles totales de deuda no cambian. La nueva deuda reemplaza a la antigua. El país sigue debiendo la misma cantidad. Se siguen realizando los mismos pagos. Ahora, una parte de esos pagos se redirige a una inversión a largo plazo para fortalecer la resiliencia. No se trata de dinero nuevo, sino de dinero redirigido. Y la garantía proviene de un prestamista oficial, uno en el que no se puede incumplir sin consecuencias. Por lo tanto, las futuras reestructuraciones se vuelven difíciles. Si un país tiene una deuda insostenible, con pagos de intereses inasequibles, necesita reestructurar su deuda, no canjearla.
Los canjes de deuda son ingeniosos, catalizadores y una vía para que las entidades con limitaciones presupuestarias financien una resiliencia crítica. Sin embargo, no son la solución al problema de la deuda. Actualmente, los límites de los canjes de deuda están determinados por la capacidad de los garantes y los pocos bancos multilaterales de desarrollo que los utilizan tienen balances limitados. ¿Cómo podemos, entonces, eliminar esos límites a los canjes de deuda para la resiliencia y lograr que haya más canjes de deuda para financiar una mayor resiliencia en países vulnerables al cambio climático con restricciones fiscales? ¿Cómo? Actuando juntos, creando un marco que permita a múltiples garantes la filantropía público-privada y compartir garantías a través de un canje de deuda para ampliar el impacto. Y mediante el desarrollo de ese marco, se atraerán nuevos garantes y nuevos inversores. Esa es la idea que hay detrás del mecanismo de intercambio de deuda con múltiples garantes para la resiliencia. El BID, junto con sus instituciones hermanas, está preparando una iniciativa pionera diseñada para ser lanzada en la COP de Belém, con el objetivo de incorporar garantes no tradicionales, nuevos garantes, fundaciones, grupos aseguradores, fondos soberanos e incluso gobiernos donantes. De esta manera, los swaps pueden ser más grandes, más rápidos y más frecuentes. Y al aumentar las inversiones en resiliencia, estos swaps también generan mayor apalancamiento. Un estudio del BID muestra que cada dólar invertido en resiliencia puede movilizar hasta $10 de ahorros fiscales futuros. Imagínese lo que sucede cuando se multiplican por 10 los ahorros del swap de deuda. No es una panacea ni una solución milagrosa, pero sí es una ambición práctica, y de eso se trata Power and Planet. Los canjes de deuda no son la salvación, son una herramienta útil, puentes, no milagros. Sí, a los humanos nos encantan las soluciones sencillas, anhelamos la simplicidad en un mundo complejo, pero la verdad, el poder, el planeta residen en los detalles. Yo soy Avinash Persaud y esto ha sido Poder y Planeta.